Bienvenidos. Una vez más con ustedes el profesor Demetrio Antonio Luz. Laboro en el Instituto Profesional Técnico Nocturno de Colón. Hoy le vengo a conversar sobre el podcast, herramienta para publicar, compartir y reconstruir contenidos y conocimientos. ¿Qué es un podcast? Es un diálogo, es radio, es una comprensión auditiva, es un video, una imagen. ¿Qué significa? Un podcast es una pieza de audio que se puede descargar en internet. El origen etimológico proviene de las palabras iPod y podcast, difusión de contenido. Hoy en día los podcasts se pueden escuchar sin problemas desde cualquier página web. Un podcast también es contenido que no deja de ser una publicación o un post o un ebook, pero en un formato diferente con las siguientes características. Normalmente suelen presentarse en formatos de audio, ya sea WAV, MP3 o MP4. Las grabaciones en podcast se alojan en una página web desde donde se pueden ser descargadas muchas veces y reproducidas en directo. Permite un contenido muy variado de noticias, tutoriales y otros contenidos didácticos y piezas radiofónicas, etc. No requiere una gran inversión, únicamente un sistema de grabación digital básico. Beneficio de un podcast. Ofrece la oportunidad de conectar de forma mucho más cercana con tu audiencia. Permite la diversificación de formatos que te ayudará a atraer audiencia que no quiere leer o ver, sino escuchar. Al tener menos competencia, tu mensaje podrá llegar más. Si no escribes bien o no te gusta la cámara, los podcasts te abren la oportunidad de brillar. Los podcasts en educación promueven el desarrollo de habilidades verbales y es un primer paso para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, creando así una experiencia de aprendizaje dinámica. El estudiante y el docente realizan un intercambio de información constante. Es un recurso para contar historias. Su beneficio radica en que el contenido puede ser descargado y escuchado a conveniencia del usuario. El horario ya no es limitante para los radioescuchas. Esta modalidad se asemeja a la educación asincrónica, en la cual el estudiante puede cumplir con su proceso de aprendizaje a su propio ritmo, tomar la lección la cantidad de veces que le sea necesaria y en el lugar que desee. Los podcasts nos permiten aprender en cualquier lugar y es un auxiliar excelente para maestros inquietos que apuestan por un cambio metodológico. En él se compartirán reflexiones y experiencias prácticas que nos permitan abordar el escenario de cambio de nuestras aulas. Beneficios del podcast como herramienta educativa. Permite el desarrollo de capacidades comunicativas. Incrementa la buena dicción. Capacidad de improvisación. Puede ser una fuente de diversión, además de aprendizaje. Incremento de la atención en clase. Total manejo de la información y permite la apertura mental. Beneficios de los podcasts como herramienta educativa. Impulsan participaciones más diversas en el aula. Los podcasts con contenidos informativos y educativos ofrecen un cambio de ritmo que ayuda a mantener la atención del alumno y entrena su capacidad de escucha. Son una excelente oportunidad para que los alumnos con dificultades visuales y de atención se aproximen a los materiales de clase en un formato más amigable para ellos. Refuerza el aprendizaje de otro idioma. Tiene una amplia disponibilidad, establece un vínculo entre el docente y los estudiantes y estimula el pensamiento crítico. Los podcasts, emisores de contenidos y de conocimientos, ya que
ayudan a la alfabetización informacional y digital, la alfabetización mediática, el aprendizaje discursivo, promueve la cooperación entre los alumnos y mejora la práctica docente. El podcasting consiste en la creación de archivos de sonido y su distribución mediante un sistema que permita usar un programa que lo descarga de internet para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Estos archivos de sonido se pueden catalogar y almacenar en la página web de forma que los usuarios puedan descargárselos. Los podcasts pueden ir desde fragmentos leídos de obras que queremos recomendar, conferencias sobre temas relacionados, tradiciones orales de la zona donde se encuentra ubicado el centro educativo. Las posibilidades son inmensas. Y ahora ya podemos, a través de aplicaciones que se encuentran en la web, tener acceso a todo tipo de podcast. Aquí les comparto algunos. Por ejemplo, en Spotify hay una página web que se llama podcastgoogle.com y hay portales especializados en la publicación de estos contenidos. Muchas gracias y espero que sea de su total agrado y aprovechamiento.